Queridos hermanos, es un gusto grande para mí tenerles otra vez con nosotros en este día, con mi amado pastor, hermano Luis Ramos. Gracias, pastor, por estar aquí con nosotros otra vez. Gracias a Dios, hermano Juan, siempre es un gozo y poderte compartir contigo, con los hermanos, es para mí un privilegio. Amén, pastor, sé que está siempre muy ocupado. Agradecemos muchísimo su tiempo y desde luego lo que nos va a compartir de la palabra. Este podcast habla de, o el tema es la integridad. Y lo que usted me comentó, lo que va a tratar en este día es integridad ministerial. Creo que es un tema sumamente importante, pastor. Sí. Amén, hermano Juan. A través de los años eh, he aprendido personalmente la necesidad de mi integridad delante de Dios, delante de mi familia, delante de nuestra iglesia. Y, Amén. y, 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 y esa integridad es tan necesaria, hijo, hermano Juan, si vamos a, a realizar la obra de Dios, eh, para la gloria de Dios y también para que Dios nos pueda usar. Y creo que una de las necesidades más grandes entre los pastores en nuestro movimiento bautista en el evento fundamental es esa integridad. Ahora, cuando hablas de la integridad, integridad con las escrituras, sí. Mm, Muchos las usan para beneficio propio o simplemente para, am, para justificar su posición o justificar su opinión, y no mm. somos íntegros con la enseñanza de este libro. Entonces, ya de esta edad, wow, veo la importancia, la suma importancia de la integridad ministerial en todas las áreas que tienen que ver con el ministerio. Amén, pastor. Pues adelante, pastor, es su tiempo y al final ya comentaremos algunas cosas de las que usted nos enseñe, pero mientras tanto es su tiempo, que Dios le use en gran manera para ser de bendición. Adelante, pastor. Amén, hermano. Integridad es bíblicamente es hacer lo recto de corazón, permanecer fiel. Disculpe, es hacer lo correcto de corazón, permanecer fiel a los principios de Dios y mantener una vida coherente entre lo que creemos, decimos y hacemos. Uno de los ejemplos más contundentes en la palabra de Dios es la vida de Job. Dice la Biblia en Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Conocemos la historia como Satanás, eh, por no atacar tanto a Job, sino atacar a Dios mismo, él le dijo a Dios: mira, si a Job le quita todo lo que tiene, él va a blasfemar te va a blasfemar porque tú lo has protegido. Es interesante que esa protección, ese cerco alrededor de Job, era su integridad. Ese cerco detrás, alrededor de la vida de Job, era que era varón perfecto, recto y temeroso de Dios. Y vemos también, hermanos, que ya después que perdió Job sus hijos, todo lo que tenía, Jehová dijo a Satanás en Job 2:3, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que la arruinara sin causa? Aún en medio de esta prueba tan inmensa, Job se mantuvo siendo hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, retuvo su integridad. Y es cierto, prueba a alguien con posición, con poder, con dinero, o aún lo pruebas en su vida, te vas a dar cuenta el nivel de su integridad. La palabra de Dios relaciona integridad con honestidad, con fidelidad, lo relaciona con la pureza de corazón y una conducta que agrada a Dios. Y hermanos, la integridad ministerial es tan necesaria. Creo que integridad ministerial es vivir y servir conforme a lo que Dios requiere de un siervo llamado por Él. Y
cuando vemos los requisitos, 1 Timoteo capítulo 3 o Tito capítulo 1 del obispo, del anciano, del pastor, si vemos esos requisitos en cuanto a su vida personal, su vida ministerial y su vida familiar, dice que con toda honestidad él gobierna su casa. Debe de haber una integridad total en su vida espiritual, su vida ministerial y su vida familiar. Debe de haber integridad, hermanos, en su manejo de sus finanzas. Debe de haber integridad en cuanto a su fidelidad a exponer las sagradas escrituras. Debe de haber integridad en su motivo, en todo lo que él hace. Y la falta de integridad es la razón que se pierde el testimonio, se pierde, ah, se pierde también, hermanos, la confianza de la gente, lastima la obra de Dios y tristemente, hermanos, truncamos lo que Dios pudiera hacer en y a través de nosotros por la falta de integridad. Entonces, hermanos, quiero darles algunas verdades en cuanto a la integridad del llamamiento, la integridad del ministerio. En primer lugar, hermanos, el ministerio requiere integridad porque el llamado proviene de Dios. El llamado proviene de Dios. Me encanta cuando el apóstol Pablo comienza su carta ahí en Romanos, y lo comenté ya en una clase que he dado aquí. Pablo dijo, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado. Apartado. Esa palabra apartado para el evangelio habla de ser exclusivamente apartado para el evangelio, exclusivamente apartado para realizar la obra de Dios, apartado para predicar la palabra de Dios. Y ese llamamiento, porque es de Dios, requiere integridad. El apóstol Pablo, allí en Gálatas, el capítulo 1, él eh, habla de su llamamiento y dijo en Gálatas 1:15-16, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. El llamamiento de Dios es un llamamiento, hermanos, divino. Y ese llamamiento nos debe de llevar a santidad, nos debe de llevar a integridad, nos debe de llevar a con temor de Dios, llevar a cabo nuestro llamamiento, hermanos. Entonces, servir a Dios con integridad es simplemente una respuesta congruente con el llamamiento que Dios nos ha dado, un llamamiento divino. Y por eso, hermanos, por esa integridad, no buscamos posición, no buscamos prestigio, no buscamos la aprobación humana, buscamos solamente la aprobación de Dios. Y esa aprobación de Dios, hermanos, es determinada por la integridad con la cual llevamos a cabo nuestro llamamiento. Y bueno, hermanos, también otra verdad que quisiera compartir es que la vida privada, hermanos, respalda el ministerio público. Note lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4. Dijo allí en versículos 1 y 2, hablando de ese ministerio al cual Dios lo había llamado, ese ministerio del Espíritu, ese ministerio de gloria, como ahí lo menciona el apóstol en el capítulo 3. Dijo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Note esa frase, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, porque no hay
deshonestidad, no hay duplicidad, no hay hipocresía. Lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros predicamos y lo que nosotros hacemos públicamente es congruente con lo que somos en nuestra vida privada. Y la palabra integridad habla de ser completo, no hay insinceridad, hay sinceridad, hay honestidad, hay santidad. Y mi vida pública, lo que yo vivo públicamente, lo que enseño yo, hermanos, a la iglesia amada que pastoreo, es congruente con mis pensamientos privados, es congruente con lo que hay en mi corazón, es congruente con la fe que yo profeso tener delante de otros. Y de ahí viene, hermanos, la mano de Dios resplandando tu ministerio, la presencia de Dios respaldando, disculpe, tu predicación. No hay nada, hermanos, más importante que la presencia de Dios que viene por la aprobación de Dios respalde mi ministerio. También, hermanos, integridad ministerial sobre todo requiere fidelidad. Sobre todo requiere fidelidad. Dice la Biblia allí en 1 Corintios 4, pasaje bien conocido, versículo 1 y el versículo 2. Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El valor de un siervo, hermanos, no se mide por su conocimiento, por su carisma, sus habilidades o sus dones, sino por su obediencia y fidelidad a Dios. Cuando estemos en el cielo, hermanos, claro, Dios a todos nos ha dado diferentes capacidades, diferentes ministerios, diferentes dones, pero la medida a través de la cual Dios me va a llamar a cuentas o me va a recompensar es por mi fidelidad. Y la fidelidad, hermanos, requiere integridad. Entonces, hermanos queridos, la fidelidad ministerial es simplemente estar donde debes de estar y hacer lo que debes de hacer delante de Dios y delante de otros. Alguien dijo que el 75% del ministerio es simplemente estar donde debes de estar, haciendo lo que debes de estar haciendo. Y hermanos, ¿cómo necesitamos a siervos fieles? Sí. Dijo Bob Jones Sr., un hombre que pierde, un hombre que pierde, es un hombre debe de ser fiel, hermanos, tal como las estrellas que resplandecen todas las noches. Debemos ser fieles siempre en todo. Pero también, hermanos, la fidelidad requiere perseverancia. O habrá tiempos de cansancio, tiempos de prueba, tiempos de oposición, aun cuando aparentemente no hay fruto visible. Y la integridad, hermanos, se demuestra en que aún en esos tiempos permanecemos fieles al llamamiento, fieles a caminar con Dios, fieles a hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios, allí en el capítulo 6, allí en el versículo a 3, dijo el apóstol, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos,
en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. No damos ocasión para ese tropiezo, porque en medio de todo lo que enfrentemos ministerialmente y personalmente, hermanos, somos fieles de tomarnos del poder de Dios, de tomarnos de la gracia de Dios, de hacer lo recto y correcto delante de Dios. Entonces, hermanos, la integridad requiere sobre todo fidelidad. Pero también, hermanos, integridad ministerial es carácter cristiano y la constancia de tu vida privada determinando tu integridad. O sea, carácter cristiano y la constancia de tu vida privada determinan el nivel de tu integridad. Alguien dijo lo siguiente, o lo leí el otro día: el llamamiento de Dios debe sostenerse con el carácter de Dios. Entonces, el nivel de mi integridad, hermanos, es determinado por ese carácter de Dios que yo reflejo y la constancia de mi vida privada. La constancia en estar delante de Dios, como dijo y dice lo que dijo el salmista en el Salmos 15, versículo 1: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Notemos, hermanos, que aquí la palabra de Dios relaciona, hermanos, mi caminar con Dios, de estar en su presencia, con mi integridad. Oh, hermanos queridos, que nosotros como pastores, misioneros, evangelistas, reflejemos el carácter de Dios, que nosotros en nuestra vida privada seamos constantes para que tenga yo la integridad ministerial para ser un siervo usado por Dios. Ahora, hermanos, quiero compartir otra verdad más y puedo continuar este tema en otro tiempo. Pero otra característica de integridad ministerial es que la santidad no puede negociarse por conservar un ministerio. Dije, la santidad no puede negociarse, no es negociable mi santidad por conservar una posición, por conservar mi pastorado, ningún puesto ministerial, ninguna oportunidad o proyecto ministerial justifica comprometer mi santidad, comprometer la verdad, comprometer la pureza moral, comprometer, hermanos queridos, los principios bíblicos que deben de gobernar cómo vivo y cómo sirvo. Me encanta lo que ahí en el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, cómo se refieren aquí al siervo de Dios, Eliseo, la tsunamita y su hijo, y su esposo, disculpe, quien le construyeron un aposento para que allí reposara el siervo de Dios. Y me encanta lo que ella le dijo a su marido en relación a Eliseo. Es un libro de Reyes, capítulo 4, versículo 9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. De hecho, la frase varón de Dios es la frase que más con la cual se describe vez tras vez este hombre de Dios, Eliseo. Y hermanos, nosotros tenemos que mantenernos fieles a vivir una vida santa delante de Dios, y eso requiere integridad.
porque habrá tiempos de cansancio, habrá tiempos de oposición, habrá tiempos de ataque. Oh, hermanos, pero yo necesito ser fiel a vivir una vida santa, porque eso se requiere para mi integridad delante de Dios, para mi integridad ministerial. Queridos hermanos, queridos consiervos, que nosotros como siervos de Dios crezcamos en un nivel de integridad que es, que es aprobado por Dios, que es congruente con nuestro llamamiento delante de Dios. Que Dios les bendiga. Padre, todo gracias por compartir estos principios, Señor, que deben de gobernar cada siervo de Dios. Bendice esta enseñanza, úsala para edificar, úsala para hablar en nuestras vidas. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Voy a tratar de resumir aquellas cosas que en lo personal me tocaron más. Todo lo que enseñó realmente ha sido una bendición. Gracias a Dios. Ojalá entendamos como siervos de Dios la increíble importancia que tiene ser íntegros, porque a los hombres les podemos engañar, pero a Dios no. Él ve todo indiscutiblemente y todo lo sabe, lo que hay en nuestro corazón, las intenciones. Y a veces, pastor, sí me resulta, puedo decir, preocupante o una carga el hecho de que no entendamos todo lo que implica servir al Dios del cielo, al Rey de Reyes, ¿no? Así es, hermano Juan. Está en su trono usted mencionó cosas tan importantes acerca de la integridad, hacer lo correcto de corazón, una vida coherente con lo que decimos y hacemos. Creo que no hace falta entrar en más detalle, está dicho. Hablando de Job, cómo él retuvo su integridad a pesar de todo lo que él vivió. Y yo creo que, igual me equivoco, pero yo creo que ninguno de los siervos de Dios que yo conozco ha padecido Sí. lo que padeció Job. Y fíjate, hermano Juan, lo comenté brevemente, pero ese cerco que Dios puso alrededor de Job era su manera de vivir, por lo cual Dios lo protegió. O sea, no se puede ver ese cerco aparte de, sí, Dios lo protegió, pero era por esa integridad con que él vivía. Amén. O Sí, sea, sí, que el sí, Señor, el mismo Señor es coherente, ¿no? Con lo que sí, hace. O sí, sea, habló usted, mencionó la honestidad, la pureza, la conducta agradable a Dios. ¿Cuántas veces queremos vivir agradando a los hombres? Eh, y tropezamos, ¿no? Por este sí, deseo o nos desanimamos. Bueno, cuando vivimos tratando de agradar a todo el mundo es imposible, pastor. Vivir y servir conforme a lo que Dios requiere de un siervo. Eso también me parece algo tremendo. Habló de espiritualidad, de familia. Dijo, sin integridad se pierde la confianza de la gente. Esto es... Por eso le digo que es como que explota, ¿no? Son verdades tan importantes y que a veces se nos olvidan, pastor, o quizá ni lo hemos pensado. ujú, Es algo tan importante. Quiero usar la palabra tan básico sí, sí, y al también, sí, mismo claro, tiempo sí, que como que no lo entendemos. Quizá pensamos que lo es muy simple, pero es tan básico, tan importante. Habló acerca del llamado proviene de Dios, apartado.
exclusivamente para llevar a cabo la obra de Dios. Esto es también impresionante, pastor. Es una de las cosas que yo temo mucho, pastor, que muchos hermanos con corazones sinceros sean llamados por emoción o hasta por otro hombre para hacer la labor que solamente Dios tiene el derecho y autoridad de darnos. Entonces, bueno, eso es tema de otra cosa, pero sí me resulta muy triste ver cuántos hombres llamados para el servicio se desaniman o se tuercen porque no permanecieron en ese llamamiento que quizás no fue realmente un llamamiento de Dios. Pastor, no sé usted qué opina. Pues hay gente que buscan estar enfrente, buscan liderazgo, buscan ser reconocidos, pero no es un llamamiento de Dios. Y sí, eso es triste, pero es verdad, hermano Juan. Sí, pastor. Perdón, estoy haciendo un resumen, pastor, de aquellas cosas que a mí me encantaron, me fueron de bendición. La vida privada respalda el ministerio público. Uf, sí. Impresionante. Escribí tan rápido, pastor, que a veces no entiendo mi letra, así que discúlpeme. Integridad ministerial, sobre todo, requiere fidelidad. Sí. El valor de un siervo se mide por su obediencia y fidelidad a Dios. Tremendo. La medida de no son nuestros dones o nuestros talentos, estar donde debes estar y hacer lo que debes hacer. No recuerdo bien cómo dijo usted, el llamamiento de Dios se puede llevar a cabo por el carácter de Dios, o sea, parte de él es imposible. Sí, el llamamiento de Dios debe sostenerse con el carácter de Dios. Exacto, es que de otra manera es imposible, pastor, porque es lo que mencionamos hace un momento, queremos hacerlo humanamente y es que no es posible, o sea, no es una obra humana para llevarla a cabo con poder o con capacidad humana, es imposible, ¿no? Y luego, para terminar, pastor, la santidad no es negociable ¿no? Para conservar mi ministerio. Y me gustó muchísimo, hablando de, ¿fue Elías o Eliseo que mencionó usted? Eliseo. Me encantó cómo dice que era llamado varón de Dios. Es la frase que sobresale. No recuerdo cuántas veces, pero más de 10 veces se refiere a él como varón de Dios. Varón de Dios es un título muy, muy grande, o sea, que tiene, que no cualquiera puede llenarlo, ¿no? O sea, es algo impresionante. Al final solo Dios nos capacita para vivir en integridad. Y bueno, pues pastor, ha sido una gran bendición, un desafío para todos nosotros. La verdad es que... Amén. Sí, pastor. Pastor, ha sido una gran bendición. Gracias Muchísimas gracias. Muchas gracias, pastor. No sé si hay alguna cosa más que quisiera usted añadir. Y nomás esto, hermano querido, cuando servimos a Dios con integridad, es cuando Él será glorificado. Amén. Amén. Para cerrar con broche de oro, está clarísimo. Así es, está clarísimo, porque obra humana puede haber y abundar, ¿verdad, pastor? Sí. Pero obra hecha por el Señor es la que vale, porque la gloria es para Él, no es para los hombres. Pues, pastor, muchísimas gracias una vez más. Ha sido una gran bendición, un desafío. Y también, bueno, estaremos expectantes de la siguiente enseñanza que nos traiga acerca de la integridad. Voy a hablar de la integridad y las escrituras, hablando del ministerio. Lo voy a elaborar porque, bueno, espero en Dios que pueda ser de ayuda a nuestras vidas. Hermano Juan, Dios te bendiga mucho, hermano Juan. Te amo, te mando un abrazote. Igualmente, pastor, Dios le bendiga y muchísimas gracias.
Una vez más salgo de la grabación y ahora vuelvo para despedirme de usted brevemente.